El siguiente programa está destinado a la atención de personas de cualquier edad. Resolución 1029. Tú que me miras tan adentro, porque tienes el secreto de este amor que ya es más grande y que ha nacido para ti. Tú que derrotas a mi cuerpo con el fuego de tus manos en mi sangre más oculta, siempre anoras del amor. No me importa el mundo nada, solo este amor desesperado, que es un dolor, que es un afán y es el temor de amor más grande. Viviré para ti al renacer en el rostro del sol cada mañana. No traiciones jamás esta verdad, porque puedo odiarte también, convertir el amor que te doy en herida mortal. Aparta de esto a mis hijos, Rosa, que lloren a su padre. Entonces déjeme hablar con la señora Sáenz. Usted necesita un apoyo. Usted necesita un buen abogado. Lo que usted hizo no es igual a matar a un hombre por maldad, por robo. Viví 10 años encerrada en un calabozo. Casi te puedo decir que es una costumbre. La libertad es lo extraño. No, ninguna palabra de esto a Jimena. Me importa tanto como me importan mis hijos. Daría la vida porque no sepa lo que hice. Yo traicioné mis consejos, mis palabras. Gracias por haber venido, Rosa. Tal vez mis primos me ayuden. Mi hermano, que es profesor de matemáticas en Ciudad Bolívar. Señora, se le terminó el tiempo de la visita. Gracias por todo, Rosa. Que me sigues gustando. Por Dios, Alejandro. Árbol viejo florea a ratos, pero sin entusiasmo. Por Dios, no me hagas reír, señor Telles. Pues el señor debe de llegar como a las 12. Está en una fiesta de disfraces. ¿Y purificación? Señor Telles, aquí está pasando algo muy grave. La señora está mal. ¿Está enferma? Mal, los nervios. Bueno, llámala. Yo no me atrevo.
La llamo y me traga. Hoy me echó. Ayer me echó, señor Telles, por favor. Dígale que me pague lo que me corresponde. Son muchos años con ella. Es toda mi vida. Y ahora me quiere poner a la calle, como si estuviéramos en el tiempo de Alfonso XII. Necesito hablar con ella, así que llámala. Pues suba y no diga que yo lo recibí. No puedo subir a su habitación, Blanca. Eso es un abuso de confianza. Pero yo a usted una vez lo vi subir. ¿Qué tanta cháchara, Blanca? ¿Qué te trae por aquí, Alejandro? ¿Hay alguna otra casa donde quieras ir? Porque por lo visto no se trata solamente de mi hermana. Ahora comprendo qué hacía en la clínica. ¿Por qué estaba ella contigo? Ahora empiezo a entender lo que está pasando. Vamos. Mauricio. ¡Vamos! Recibí una amenaza. Alguien está tratando de chantajearme. ¿Con qué? Con nuestro hijo. Este papel dice que está vivo. ¿Y quién? Tu Purificación. Tú estás detrás de esto. Buenas noches. Buenas. No sé si conoces al señor Telles, Javier. Sí. Alguna vez fui a su casa. Y mi padre trabajó con usted. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel Perentena. Ah, sí. Hace años trabajaba conmigo. Bastantes años. Después compró una tienda. Así es. Señora Burgos, usted me va a disculpar la hora, pero como usted casi siempre se acuesta tarde... ¿Qué quieres? Es una cuestión personal. El señor Telles es de la familia, aunque a veces tengamos pequeñas diferencias. Es que quiero que usted hable con don Manuel Antonio. A ver si me da un permiso por 3 días. Quiero acompañar a papá a San Felipe y... Bueno, ¿y por qué no se lo dices tú mismo? Es que últimamente don Manuel Antonio está de muy mal humor. ¿De mal humor, Manuel Antonio? Pues me gustaría verlo alguna vez así. Habla con él, Javier. Dile que hablaste conmigo y yo te pedí que me trajeras unos quesos de año. Ah, en San Felipe son estupendos. Bueno, eran por lo menos en mi infancia. Bueno, ¿y qué va a hacer tu padre en San Felipe? Tiene un pariente enfermo. No sabía que Miguel tuviera familia en San Felipe. Que yo recuerde, toda su gente vivía en Mérida. Es un primo. Bien, habla con Manuel Antonio. Joven Perentena, Señor. ¿qué hace usted en el banco de Manuel Antonio? Soy supervisor, señor. Ah, tiene que ver con cheques, ¿m? Con pago de cheques. Sí, sí. Usted autorizó el pago de un cheque mío, concretamente ayer. ¿M? No recuerdo, señor Telles. ¿Seguro? He autorizado muchos cheques suyos, señor Telles. Pero este era por una cantidad importante. Así que debería recordarlo. Un cheque por 200.000 bolívares, capaz de cerrar una de mis cuentas.
Creo que es un cheque digno de ser recordado por un supervisor, ¿verdad? Yo no he autorizado un cheque como ese, señor. Ese es un gran dato, señor Plentena. Téngalo muy presente cuando vaya a declarar a la policía. ¿Qué pasó, Alejandro? Vine aquí a esperar a tu marido. Ayer me robaron 200.000 bolívares. ¿Tú? Yo, Encarnación. Pero, ¿cómo? Yo, serpiente. Así te veo. Así te soñé. Adriana. Adriana, no pudiste acabar conmigo. Hiciste todo imposible más. Pero era igual que ustedes. Yo tenía tanto miedo como ustedes. Fue Azote. Azote murió. Tú lo sabes. ¿Qué orden me vas a dar ahora, Encarnación? ¿Qué hice mal esta vez? Adelante. Enciérrame. Enciérrame, maldita, maldita. Te debo 6 años en un calabozo. 6 años donde no abriste la puerta. 6 años para hacer de mí una bestia, un animal. Y ni siquiera la piedad de matarme. Viví. ¿Te das cuenta? Viví. Yo obedecía. ¡Mentira! Tú eras la socia. Yo sé ahora todo de ti, todo. Yo conozco tu vida año por año, minuto por minuto. Yo sé de dónde vienes y cómo llegaste a ese antro y por qué llegaste a ese antro. Pero adelante. Yo quiero volver a oír tu voz. Yo quiero que vuelvas a echarme puños de sal en esa asquerosidad que me dabas por comida. Porque eso fue lo que heredé. Eso soy. Eso soy, eso me hiciste. Tú eres la madre maldita, la madre oscura, la que me enseñó. Yo he llorado, yo he implorado perdón. He implorado perdón a Dios más que a ti, más que a ella. ¡No! ¡No! No es esa la palabra. No es esa la palabra. ¿Para qué? Elino. El señor es el inspector Cárdenas. Falta alguien. No, ahí vienen. Pasen por acá, por favor. ¿Ustedes la reconocen? Encarnación López. Yo voy a hablar, inspector. Yo la conozco. Es mi hermana. No la entendí hoy, dueña. ¿De qué hablas? De usted. Llamar a la policía no era lo convenido. Cambié de idea. Esta tarde cuando me lo dijo... Que se pudra en la cárcel. Con todo lo que sabemos de ella, tiene hasta el fin de su asquerosa vida. Para mí, que salió muy bien librada. Nada se paga, Guapuriche. No hay ojo por ojo, ni diente por diente. Azote, Cirilo, Encarnación. Cirilo, lo único que hace es gritar su nombre en el manicomio.
el nombre de una muerta, de alguien que jamás va a regresar. Busca a mi padre, Lino, mañana, a primera hora. Dile que venda esta casa, que le devuelvo todo. Tú puedes seguir trabajando con él. ¿Y usted qué va a hacer? Me quedan 3 citas, Elino. Descartemos la pequeña mosca, Ramona, menuda, mediocre. Digamos que Asunción tuvo el coraje de matarse. Gran momento. La hiena flaca de 3 patas. Acabamos de salir de la serpiente que obedecía. Eso tuvo el cinismo de decirme. Pobre cosa. Vamos ahora a los grandes. La casa mayor. La abismal. La abismal loba. El viejo zorro. Y la otra. El pastel de cereza. Porque no hay animal que la represente. La señora casada. Dueña, yo tengo miedo por usted. ¿Por quién? ¿Quién soy yo, Elino? ¿Qué nombre vas a darme? A dormir. Las buenas cacerías comienzan de madrugada y esta va a ser larga hasta el fin. Perdiste, Jimena. No se quedó. No compartirá el lujo de tu cama. ¿Y ahora? ¿Qué tramas? Presentarte con tu cara y decirle, aquí estoy, soy Adriana, no pasó nada. Y se casaron y vivieron felices. ¿Felices sobre qué? Espantajo. No es más que un remordimiento. Se lo dijo a Saúl. Y lo que hagas te separará de él. La loba es su madre. El pastel de cereza es su mujer. La madre de 2 niños. El banquero es su padre. Todavía estás a tiempo. Corres ahora mismo a su casa, así, a lo loco, y se lo dices. No. Ahora tienes que elegir él o su gente. Por Dios, detén esto. Estoy hablando, Jimena. ¡Deténlo, por Dios!
No hay regreso. No me voy a quedar aquí. Eso es tu problema. Donde quieras vivir, donde quieras estar. Chacón me dijo que te ibas, que habías pedido la baja. Así es. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en lo que hemos hecho? ¿Por qué no valgo ahora? Yo quiero que lo entiendas, María Eugenia. Y que lo entiendas de una vez por todas. Pase lo que pase, esto se terminó. Y las escenas de celos sobran. Los gritos sobran. Vamos a enfrentarlo. Nos casamos sobre una mentira. Muy bien. La culpa es mía. Me queda ahora un camino. Averiguar qué pasó. La cuenta está en blanco. Todos están acusados. El país entero está acusado. Te vas a ir con ella. Te vas a ir con Jimena Sáenz. ¿Hasta dónde llega la lista? Mi hermana. Y ahora esa mujer. ¿Y antes quiénes fueron? Se terminó, María Eugenia. No lo soporto. Yo no sé para qué quiero mi vida. Seguramente para nada. Supongo que ahora es una cuestión de decoro. Irme, criar gallinas, no lo sé. Mauricio, yo sé quién encerró allí a Adriana. ¡Dilo! Fue purificación. Por mis manos no ha pasado ese cheque, señor Telles. Me alegra por usted. ¿Pero quién lo cobró? Bueno, un tal Melquiades Iturriza. Javier, vete a tu casa. Hablaré con Manuel Antonio esta misma noche. Amigo Parentena, mañana estaré en el banco a las 8 de la mañana e iré con la policía. Todo, por supuesto, con absoluta discreción. Pero lo quiero ver allí, ¿eh? Por supuesto. Allí estaré. Buenas noches, señora Burgos. Buenas noches, señor Telles. Con permiso. Yo sé quién es Melquiades Iturriza. ¿Quién es? Tú y yo lo conocíamos con otro nombre. Azote. Insisto en que yo tengo el dinero. Pero yo no lo quiero. Bueno, mañana viene tu mamá. ¿Qué le vamos a decir? Que cambié de idea. No quiero continuar el monumento en el cementerio. Los muertos no necesitan monumentos. Ella no lo va a entender. Ella misma hace 15 días me dio una cantidad bastante grande para hacer 2 angelitos. No quiero saber de angelitos. Déjalos que vuelen, si es que vuelan. Y con el dinero, hagamos algo útil. Una escuela o la campaña contra el paludismo. Me permito recordarte que era para conmemorar la memoria de tu hija. La memoria de mi hija está aquí, en mi cabeza. No rezongues más. Y yo que había hablado con Miguel Otero para que escribiera un poema. Un día de esto te voy a dar una sorpresa. ¿Otra más? Una grande. La más grande. La más bella. Mira que yo le tengo pánico a tus sorpresas.
Yo he vuelto a vivir. Después de tantos años, he vuelto a vivir. ¿Sabes? Tú tienes algo extraño. Y me lo vas a decir, picarona. Me lo vas a decir. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Qué importa cuándo? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace una semana. Mauricio, yo no me atreví a decírtelo. Ella me odia. Me ha hecho la vida imposible. Esto que nos está pasando es culpa de ella. Nos ha amargado a todos. ¿Cómo sabes que fue ella? La escuché. Hablaba por teléfono con alguien. Con un tal doctor Azote. Mauricio, como te lo decía, es tu madre. A mí me pareció monstruoso. Mauricio, ella no está bien. Inventa cosas, ve visiones. De verdad me odia a mí y a mis hijos. Pero contigo es diferente, es otra. Pero conmigo es terrible. Desde que nos casamos fue así. Es como si no pudiera ser yo misma. Mañana quiero que lo digas delante de ella. La traeré aquí. O vendrás tú a la casa. Yo no quiero más sombras. Yo quiero las palabras exactas. Los hechos exactos. Y si la Burgos hizo eso, yo mismo la entregaré a la policía. Yo mismo me ocuparé de que termine sus días en la cárcel. Mauricio, yo me siento mejor después de decirte esto. Mauricio, vamos a separarnos. Por una semana, por 2 semanas. Vamos a pensar las cosas con serenidad. No tomes una decisión sin antes darme una oportunidad. Yo he fallado, mi amor. Lo sé. Lo reconozco. Tengo meses y meses diciéndote que me quiero ir de tu casa. Que nos mudemos. Que me permitas ser una esposa la que puedo ser. La que me siento capaz de ser. No es a la policía donde debe ir tu madre. Es a una clínica, a un médico que la ayude. Decenas de veces me ha acusado de cosas que yo no he hecho. Un día se le desapareció una cuchara, bueno, que se la regaló el general Castro. Y me dijo, tú te robaste esa cuchara, yo te di. Por supuesto, yo no te dije nada. Pero al mes descubrí que tenía la cuchara en su armario, oculta detrás de los zapatos. Mauricio, tú no tienes razón para dejarme. Yo no creo merecerlo, a menos que haya decidido vivir con esa mujer. Me hablaste golpeado, Alejandro. Mencionaste la palabra chantaje. ¿Cuál es ese chantaje? Decimos cosas y después no las recogemos. Y el que siembra vientos no recoge brisas. Recibí esto. Y allí dice que ese hijo, el nuestro, está vivo. Sé leer. Vaya. Por lo visto alguien está comercializando el anónimo. Mira, yo no quiero nada, Alejandro. Yo no quiero nada de ti. Busca donde tienes que buscar. Busca a Esteban Rigores. No hace falta ser el detective Charlie Chan para darse cuenta.
Suponte que a rigores esconda algo. Suponte que sea. Pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué contra ti? ¿Y por qué esa hoja que recibiste y que desde hace una semana está leyendo todo Caracas? ¿Por qué? Por Manuel Antonio. Rigores lo odia. ¿O es que crees que me voy a tragar las sonrisitas, la reconciliación nacional? Tal vez tenga razón, sí. Y tal vez no estoy en mis cabales. No estoy razonando bien las cosas. Pero hay algo que necesito que me digas. Lo que dice este papel es mentira, ¿no? Mi hijo no está vivo. Qué curioso, Alejandro. Esa pregunta te la hice en 1906. El 17 de julio de 1906. Y tu respuesta fue no. Estaba en la casita de la antigua hacienda. Y le conté a los peones que una mujer me había entregado ese hijo. Y una tarde llegué y se había muerto. Disentería, probablemente. Yo hice que me lo llevaba y después lo enterré. Cállate. No me hables de eso. Contéstame simplemente una pregunta. Si lo que dice ese papel pues es cierto, ¿qué te pasaría, Alejandro? ¿Qué sentirías? Miedo, Purificación. Creo que por primera vez en mi vida sentiría miedo. ¿Qué le parece? Amor, yo lo que vine fue a traerte la maleta y otra cosa, porque yo pienso irme ahora mismo. ¿Y para dónde tú te piensas ir? A buscarme, muchacha. Voy a registrar casa por casa hasta que la encuentre. No se la puede haber tragado la tierra. ¿Y por dónde tú vas a empezar? No lo sé, María Benita. Pero una cosa te puedo asegurar. Si es posible, le doy la vuelta a Venezuela por todos los 4 costados, pero a mi muchacha yo la encuentro. Adriana tiene que estar en alguna parte. Pero tú te vas a ir sola, así por eso camino de Dios. Sí. Y ya. No, Basilio, por favor. No, siéntate. Tú te quedas. Para lo que voy a hacer no necesito compañía. Oye, ven acá. ¿Tú no te puedes ir así? Ven acá. Déjame que yo te dé una protección, ¿sí? Ayúdame, Basilio. Dame un permisito ahí. Ven acá. Arrodíllate aquí. Dame una ayudadita, Basilio. Sí. Yo no he hecho sino recibir llamadas. ¿Qué es eso que dicen que tú y Purificación? Papá, pero eso no es verdad. Eso no puede ser verdad. Déjame solo, María Eugenia. Me llamó Ana Cecilia, que va a salir en el periódico, que su novio se lo dijo. Papá, ¿quién es el responsable? Por supuesto que lo irás a demandar. Sí. Voy a demandar. Todo volverá a su sitio. Hay mucha trampa.
política es trampa. Pero la verdad resplandece. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué tienes? Un mal momento. Un mal momento. Napoleón lo tuvo en Santa Elena. Y el general Páez en Nueva York. Y Cipriano Castro en Puerto Rico. Un mal momento. Cuestión de meditar y encontrar una solución. Y qué raro verle por aquí, don Manuel Antonio. Ah, una noche especial, mi querido poeta. Un momento extraordinario. La utopía de Saint-Simon. Lo que podríamos llamar la cogestión obrero-patronal. Amigo Méndez, ¿qué amigo Méndez? Doctor Méndez, el poeta Balmaceda. Encantado. Encantado igualmente. Mira, aquí el amigo Méndez estaba hablando de su esposa. Usted, Balmaceda, solterón empedernido. Todavía usted no ha probado las grandes ventajas de la vida matrimonial. La lírica es absolutamente incompatible con el matrimonio, mi querido. Virgilio era célibe. A ver, era célibe porque era absolutamente pederasta, ¿eh? Como toda esa gente de Shakespeare hacia atrás. Todos ustedes conocen a mi mujer. Yo no digo que Purificación sea una mujer dulce. No. Pero es un ejemplo de firmeza. Purificación es, como le diría, roble, poeta. Es el roble, la firmeza. Como decía Solá, cherchez la femme. Solá, creo, ¿no? Probablemente, probablemente. Bueno, cherchez la femme, o sea, eso significa como buscar. Vocativo absoluto. Buscad la mujer. Y eso es así. ¡El extra, Leonardo! ¡El extra, Leonardo! Muchachos. Seguro que la Luftwagen bombardeó a Boston. Don Manuel Antonio. Boston se rindió. Don Manuel Antonio. Yo sé que Boston... Y ahora purificación. No. No es verdad. No eres tú. Atrévete, purificación. Tengo un nombre y tú lo sabes. Lo has pronunciado miles y miles de veces. Adriana. Algo de ella, purificación. Algo de ella todavía vive. Algo de ella vivió. Te lo cuento, purificación. Era una pequeña habitación. 4 paredes, piso, techo. 3 pasos de una pared a otra. Hacía calor. Y pasaban los días y hacía calor. Había un patio, pero apenas lo conocí. A veces, al principio me sacaban, pero un día llegó una orden tuya, de Alejandro Telles, de ambos, y no me sacaron más. 6 años estuve encerrada en ese cuarto mohoso, asfixiante. La comida era una mano que entraba en la oscuridad, un ruido, un metal. 6 años. 6 años de sombra a más sombra, de oscuro a más oscuro. ¿Qué hace una persona encerrada allí 6 años, purificación? Cuenta, camina. 3, 6, 9, 12 pasos.
Y después en diagonal, 6 y 6 pasos. 24 es la suma. Toda mi suma, mi cábala. ¿Qué más hace una persona encerrada allí? Purificación. Amontona excrementos, se horroriza y después se acostumbra. Al principio se piensa que no se entregará, que no se convertirá uno en un animal, y después se entrega y llega a envidiar a un animal. ¿Qué más hace purificación? Piensa. Se pregunta por qué está allí, por qué le encerraron, quién le encerró. No hay otro tema en la mente, no hay otra idea. Y el cerebro responde, termina por responder. Fuiste tú. Y tú eras ese rostro que ahora veo. La muerte. 10 años purificación, nada más. ¿Cómo lo pagas? Matándote. Sí, podría hacerlo. Podría haberlo hecho en estos malditos meses. ¿Pero qué significa? ¿Sabes? Un nieto tuyo nació allí. Es el recuerdo más vago, purificación. La sombra de un hombre, la forma de un ser humano. Nunca más habrá otro en este cuerpo. ¿Sabes? La higiene no era lo mejor de ese sitio. ¿Qué vas a hacer? Nada. Se terminó. No hay más nada. Eso era todo. El pequeño orgullo de decirte que estoy viva, que no pudiste, que todavía hay algo en mí que me impide matarte, que soy un ser humano, que todavía soy capaz de llorar. Y que siento piedad por ti. ¡Adriana! 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 Creo que su mamá quiere decirle algo, General Lofiego. Anota allí, Marcelo. Señor director, diario El Universal. Ciudad. Víctima, como he sido, de una asquerosa calumnia que involucra a una matrona respetable. Acudo ante ese medio de opinión para decirle... Papá,
¿Has leído esto? Pero esto es indigno, ¿no? Sí, esto es una indignidad. Esto es asqueroso. Esto es... Eres tú. Carlos Alberto. ¡Eres tú! Carlos Alberto, permíteme. Alejandro Telles. De cuerpo entero. Ya fui a policía. Leí las declaraciones. Mira, yo creo que tengo derecho, ¿verdad? Ya Diana viene para acá. Eso no está en la prensa. No alcanzó el tiempo. Pero mañana estará. Tú lo hiciste. Adriana. Adriana está muerta. Y estás mintiendo. Y todos están mintiendo. ¡Todos! Burgos. Burgos. Contéstame. Éramos niños. En Capacho, Los Fiegos. Pueblo pequeño. Mi tío me pegaba. Un día lo clavé con la hoja de un sombrero. Se veía cómico, muerto y cómico. No, no es verdad. No murió. Nadie murió. Todos están bien. Tú eres general. Así te soñé. Así te imaginé. Me van a respetar. Me van a respetar. Burgos. ¿Por qué? Burgos. Contéstame. ¿Por qué, Burgos? Burgos. Purificación. Vamos a hablar. ¡Telles! Aquí estoy.
Te estoy esperando. Hay más. Hay mucho más. ¡Telles! Sé que estás ahí. Vengo a cobrar. ¡Telles! ¡Soy yo! ¡Adriana! ¡Telles! ¡Te estoy esperando! ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué te hicieron? ¿Qué nos hicieron? No lo sé. De verdad que no lo sé. Tengo años sin saber de mí. Yo no era así, ¿verdad, Carlos Alberto? No éramos así. No éramos así. Y ahora es nada. Mauricio se va. Y es como si me quedara vacía. De que llene mi vida. ¿Por qué estás en este cuarto? Es curioso. Pero aquí es donde siento menos miedo. Aquí vivía ella. Aquí jugábamos. A veces... Carlos Alberto no fue un accidente. No desapareció. Fui yo. Fue papá. Fue purificación. María Eugenia. Fui yo. No hablemos de detalles. Nunca los quise saber. Simplemente cerré los ojos, como si me hubiera tragado el bienestar. Al principio me sentí horrible. Después, lentamente, se fue haciendo costumbre. Y después, me olvidé. Me encerraron. En ese lugar. Me encerraron. María Eugenia, la encerraron. Sí. Aquí hubo muñecas. ¿Te acuerdas? Aquí caminó un osito de peluche. Una infancia. Yo siempre fui eso, Carlos Alberto. Nadie me explicó qué era ser mujer. Después fueron órdenes. El soldado soy yo. Yo obedecí. Tiene que haber un tribunal, María Eugenia. El doliente soy yo. El acusador soy yo. Era un osito pequeño. No sabíamos si era varón. Mirábamos y mirábamos. Adriana. Tú no lo sabías. Yo tampoco. Un día lo rompimos. ¿Te acuerdas? Pensando que íbamos a descubrir por qué era macho, hombre, oso. Pero adentro era tela, paja, hilo, nada.
Y tú y yo nos reíamos. Tú y yo. Lo llamé, Carlos Alberto. Yo no quería sino una palabra. Mirarlo y decirle, no pudiste. Ahí dentro está tu padre. Soy yo, Carlos Alberto. Adriana. Adriana. Cayó la noche. Lamento que haya sido así. Gracias. Gracias por tu recuerdo. Por tanta ternura. Adriana. Ahora todos lo sabrán. Yo estaré en mi casa. María Eugenia está aquí. No quiero verla. Dile que no le deseo mal. Siempre nos vimos así, ¿verdad? Siempre corríamos. Tal vez venga la policía y haga preguntas. Estoy en mi casa, donde te invité. Esa noche te miré y no te quise mentir. Vete. Esta casa no es digna. Tú nunca estuviste aquí. ¿Y tú? Vete. Nunca has estado aquí. Vete. Alberto, ¿quién vino? ¿Quién estaba aquí? ¿Quién? Nadie. Nadie. Mercedes saldrá en libertad. ¿Y sus hijos? Los crió su padre. Pero ayer la vi mejor y yo creo en el tiempo. ¿Dispongo el equipaje? Sí, Elino. Nos vamos esta misma noche. ¿A dónde, dueña? Dios dirá. Voy por eso. Con permiso. Azucena, Guapuriche tiene tu dinero. La casa se cierra. La casa tiene un nuevo dueño. Cuentas limpias, señor Rigores. No debo un centavo. No quiero un centavo. Tu barco sale esta tarde a las 6. No te quiero de regreso antes de 6 meses. Elino tiene mis cuentas. Tus cuentas durarán un siglo. Guapuriche volverá contigo, gruñón. ¿Cómo te sientes? Bien.
No sé, pensando en esta noche, un barco, silencio, yo. Cuando regreses, un día antes, en París, ve donde Fauchon. Hay guerra, Rigores. Ve donde Fauchon. Y dile que quiero el encargo de Monsieur Rigores. ¿No? Olvídalo. Tú, ¿qué vas a hacer tú? Tenemos una semana hablando de muertos, de pasado, demasiado pasado. Y queda Rimbaud, que no sabía de muertos. Escucha este poema. Estás enamorado, preso hasta el mes de agosto. Estás enamorado. Vuelves a los cafés brillantes, pides cerveza. No puedes ser formal con 17 años, mientras las avenidas siguen con las acacias verdes. Te quiero encontrar casado. Con una nativa. Bobo extranjerizante. Con una persona que te quiera. Dios mío, qué envidia. Soy un fósil. Adriana. Oye, Elvira, ven acá. ¿Tú me quieres hacer el favor de decirme qué hacemos nosotros por aquí llevando más sol que una teja? Yo no sé porque yo no he invitado a nadie y el que se quiera irse se va por el mismo camino por donde vino. Lo que pasa es que aquí hay muchos parejeros. Gracias por la parte que me toca. Lo que pasa es que ella me enseñó a leer. ¿Y cómo me voy a ir yo así? Y además sin verla. Bueno, aguántate. Yo tuve 10 años esperándola, ¿verdad, Basilio? ¿Y tú crees que ella venga? Como que hay un Dios en el cielo. Ella viene porque ella es de aquí. Ella es de nosotros. Además, esa me debe algo. Me debe una alegría. Y yo debo vérsela. Mercedes saldrá en 3 o 4 meses. Está en tus manos. Está en las tuyas. Esa es la verdad. La política, señor Albán. Déjeme un año, señor Rigores. Saúl, hombrezote. Tantas cosas pendientes, ¿verdad? Ninguna. Hoy es gratis. Hoy quiero limpiar la casa. Hay un problema terrible en Guárico. Basta de oligarquía caraqueña. A propósito, el dinero del banco de Manuel Antonio Lofiego está en la cuenta de tu padre. Yo creo que durante muchos años se estudiará esa quiebra. Una noticia falsa. La concesión era de Exxon. Le has devuelto a tu padre una fortuna. Manuel Antonio es un buen cocinero. Adriana. Saúl. Te debo algo. Por Dios, hombrezote. ¿Qué me debes? Te debo los celos. Los celos. Y una imprecisión, por no decir una mentira. Una palabra demasiado peligrosa para un político. No me lo tienes que explicar. El general Lofiego. Etcétera, etcétera, etcétera. Saúl, voy a volver. Tú y yo compartimos el horror. Nadie me puede entender mejor que tú. Yo quiero paz. Me contaste mal una conversación con Mauricio. Eso es todo lo que quieres decirme. Te mentí. No. Te prohíbo que digas esa palabra. Saúl, no es tu medida, es mi falta. De ti, el bien. De ti, lo mejor. De ti, mi vida. Carlos Alberto y Miriam se casan. Triunfamos, ¿entiendes? Triunfamos.
Vamos. ¿Y bien, doctor? No hay nada que hacer, don Manuel Antonio. Pueden ser muchos años, pueden ser meses. Nadie puede saberlo. Oteiza, yo quiero que usted sepa la verdad. Estoy arruinado. Mira, el negocio era perfecto, era un gran momento. Don Manuel Antonio, las finanzas son muy difíciles. Disculpe, tengo un paciente que me espera. Hasta luego. Sí. Mira, voy a explicártelo. Ella invierte $50 millones. Te estoy hablando de dólares en Exxon. Me muestra un telegrama. Von Ruten. Pero yo, por supuesto, le creo. El gobierno va a dar la concesión a Exxon. Ella me presta 5 millones y sin garantías. Simplemente porque soy su banquero. Claro, yo llamo a mis clientes. Por nada, porque en el fondo era una pequeña inversión comparada con la inversión de ella, una fortuna. Entonces, ¿qué hago? Los convenzo. Y Seguir invierte. Chocrón invierte. La gente invierte. Y de pronto, el periódico. Mentira. La concesión era de Shell. Y el cable. Exxon bajaba $3.50. Un problema terrible. Problema espantoso, purificación. Y luego, claro, pasa todo lo que pasó. Viene la desgracia de Alejandro. Tú te enfermas. Y al día siguiente, el cable purificación, el cable era mentira. La concesión es de Exxon. La señora Sáenz gana $10 millones. ¿Y mis clientes qué piensan? Piensan que yo los estaba estafando, que la ambición me había cegado. Pensaron que yo los había sacado del negocio. No lo entiendes, purificación, no lo entiendes. Purificación. Ya no hay banco, purificación. Fue un glorioso episodio. Mira. Espera. Te lo vuelvo a explicar, Ahora que tú puedes oírme, ahora que te puedo explicar tantas cosas, purificación. Ahora sí puedo explicártelo. ¿Cuándo vuelves? No lo sé, mamá. Tal vez muy pronto. Pero si hay más tiempo, te llamaré y tú vendrás. Mamá. No, mamá, yo no me voy sin ti. Salvador lo va a entender, ¿verdad? Mi padrastro lo va a entender. Hablaré con él. Ay, hija. Adriana. Yo no sé. ¡Mauricio!
Si no te oigo decir que me perdonas. Nada, no pasó nada. Estás aquí. Yo te pido todo. El resto no importa. En mi sangre más oculta siembran olas del amor. Mauricio. El resto somos tú y yo. Y yo no reconozco otra ley que no sea esa. No me importa más nada. No hay más nada. Yo te dije que era para siempre. Yo no sé vivir de otra manera. Estás viva. Estás viva. Creo que nunca lo voy a creer. Valió la pena vivir solamente por verlo. Tú eres el milagro. Tú sabes quién soy, mamá. Tú sabes quién soy. No puedes hablar. Pero yo estaré aquí. Contigo. Cuidándote. Para siempre, mamá. Nadie más. Papá está abajo. Voy enseguida, Abelardo. No se pudo hacer nada. Van a embargar la casa. ¿Habrá que trabajar? Habla con papá. No hace sino a explicar y explicar lo que pasó. Hay que llevarlo a alguna parte. A la casa de Igorote, no sé. Dame, yo doy la comida. Vengo enseguida. No puedes hablar, mamá. Pero oyes. Yo sé que me oyes. Aquí estamos. No queda mucho de nosotros. Queda lo que hiciste.
Se van esta noche entonces. Hacen bien, lejos de todo esto. Yo no fui capaz de hacerlo hace 30 años. Eran otros tiempos. Ustedes no se detengan. No vale la pena. Estoy bien así. Ah, sí, mamá. Es que es tan raro conocer una nieta. Salvador está nerviosísimo. Perdón. ¿Quiere venir un momento, Beatriz? Ay, es que me hago un lío con el vino. Y Salvador, peor. Sí, mamá. En mis tiempos no se tomaba vino. Está bien, voy a ver eso, mamá. Espera, Mauricio. ¿Y mamá? Está con tu abuela. Dios mío, tengo una abuela. A veces se me olvida. Adriana. ¿Qué pasa? Déjame comenzar por el final. No me voy. Mauricio. No me voy. No puedo hacerlo. Entonces, nos quedamos. Yo... No. Tú te vas. Te vas sola. Yo no soy tu compañía. Mauricio. Yo no quiero vivir de un perdón. Tú no mereces eso. Mauricio. Escúchame. Escúchame. Es imposible más amor, más respeto. Es como si cada paso mío dependiera de ti ahora. ¿Cómo puedo dejar el ser que amo? Mi alegría, mi pesadilla, mi vida. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo cerrar los ojos? Mauricio. Hoy encontré esto. 11 años atrás te entregué esto. El hombre que te lo dio no es el mismo. Que hay en mí demasiada culpa, demasiado error. Mauricio, nada de eso importa. Sí, sí importa. No te prometí alegría. No sé si soy capaz de darla. No sé ahora de qué soy capaz. Pero si vuelvo, vuelvo por mis propios pasos. A abrir un día la puerta de tu habitación y mirarte. Y decir, tú puedes contar conmigo. Pero hoy no. Hoy no es ese día. Tengo que buscarlo. Tengo que encontrarlo. Es demasiado.
tengo que olvidar demasiado y volver a hablar y sentir que me parezco a esto que siento. Mauricio. ¿Ves? Comienzas a entenderlo. Yo dependo de tu generosidad. Concédemela. Donde estés, iré a buscarte. Mi amor, lo mejor de mí. No tardes. Vive. Tú lo hiciste. Tú lo puedes volver a hacer. No hay más palabras. Ojalá vuelvan algún día. Elvira, usted me va a hacer favor y me va a decir por fin hasta cuándo vamos a estar aquí. Ay, María Benita, ya comiste pecado. Deja la preguntadera, chica. Ah, como tu hermano que no pregunta. ¿Verdad, Consolación? Ajá. ¿Será que nunca he visto el mal? Consolación. Ay, Dios mío. Basilio. Vieja, ¿y dónde está el terreno? Allá, mi amor. Pero es el Monte Culebra. Porque mi mamá, que en paz descanse, me lo regaló hace 50 años. Pero tú querías hacer una casa, ¿no? Yo sí. Entonces, vamos a hacerla. Sí. La buena gente nos acompaña. Vamos.